Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Quería compartirles una palabrita que el Señor me entregó y sé que va a ser de mucha bendición. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la pleitesía, porque solo tú eres digno, Señor. Quiero, Señor, pedirte que por favor tomes esta vasija de barro, Señor, en tus manos, para que tú seas, Señor, llevando esta palabra de bendición a cada corazón, para que cada corazón sea transformado, que esta palabra no caiga vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Me deposito en tus manos, Dios, creyendo, Señor, que tú estás conmigo, y que cada palabra que salga de mi boca será reflexionada por ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. En esta ocasión, la palabra está en el libro de los Salmos. Bueno, vamos a ver varios versículos, pero en esta ocasión vamos a ver de primero el Salmo 51 en el verso 10. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a leerlo otra vez. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí la palabra clave es renueva. De hecho, busqué sinónimos de la palabra renovarse y, bueno, entre los que encontré está innovar, transformar, cambiar, reconstruir, sustituir, restablecer. Vamos a leer también Romanos. Romanos capítulo 2, el verso 2 dice, sí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ahí está la palabra clave, de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. La palabra metanoia viene del griego metanoia, que se traduce literalmente como transformación espiritual. Dios quiere que nosotros seamos renovados. Dios quiere que nosotros transformamos nuestra mente, nuestros pensamientos. La palabra griega traducida como transformación es metamorfo, de la cual obviamente se deriva la palabra metamorfosis. Cuando dejamos que Dios renueve, quiero que esa palabra le quede ahí, cuando dejamos que Dios renueve nuestra mente, experimentamos una metamorfosis interior, de la misma manera que una oruga se convierte en una hermosa mariposa. Dice Filipenses 4:8, vamos a leer Filipenses 4:8 también, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Pablo enfatiza este principio, que tenemos que pensar en lo que es, dice, en lo que es verdadero, en lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que tiene buen nombre. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Hacia dónde dirigimos nuestros pensamientos? Bueno, yo lo voy a guiar a lo que nos habla Pablo aquí. Este versículo no es tan solo una norma para evaluar las propuestas dudosas que surgen en la vida o para controlar el uso que hacemos de nuestro tiempo libre. Ejemplo, lo que leemos, las películas que miramos, las conversaciones que tenemos, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, contiene principios que conciernen a todas las áreas de la vida y son una fuente de bendición para uno mismo y para nuestro entorno también. Entonces, bueno, entonces acá dice que pensemos en todo lo verdadero.
Entonces, todo lo verdadero excluye todo lo que no es verdad, todo lo que no es honesto, todo lo que no es genuino. Significa buscar lo que merece respeto, lo que es digno y lo que es noble. Vamos a ver el otro. Dice, lo que es honesto. Ok, lo que es honesto. En eso tenemos que pensar. Ese es el principio que Pablo nos enfatiza también. Dice entonces, eh, lo que es honesto. Entonces, excluye todo lo que es deshonroso, lo que es ofensivo y lo que es frívolo. Significa buscar lo que merece respeto, lo que es digno y lo que es noble. Lo justo, ¿verdad? Vamos por lo justo. Dice lo justo. Excluye todo lo que es incorrecto, injusto e indigno. Somos llamados a meditar en lo justo, en lo correcto y en lo responsable. Dice también lo que es puro. Filipenses 4:8. Recuérdense que estamos en el 8. Entonces, lo que es puro, excluye todo lo impuro, excluye lo que es inmoral. Significa considerar lo que es bueno, lo que es de buena moral, lo decente, lo limpio, lo santo, lo amable. Okay, vamos desglosando el versículo. Lo amable excluye la amargura, excluye el disgusto, el resentimiento y literalmente significa pensar en todo lo que es dulce, en lo que es encantador, en lo que es bello, en lo que es gratificante, en lo que es agradable, admirable, simpático y atractivo. En otras palabras, promueve la paz y evita el conflicto. Ok, dice, todo lo que es de buen nombre. Ok, entonces eso excluye lo que ofende o tiene una connotación negativa. Entonces, ¿qué significa? Significa pensar en todo lo que es digno, significa pensar en lo que es positivo, en lo que es hermoso, en lo que es estimado, en lo decente y lo que tiene prestigio. Así que todas estas expresiones que hemos aprendido, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo nombre, son 6, nos describen con precisión la vida y el sentir y el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dice también el libro de Proverbios en el capítulo 23, verso 7 dice, el hombre es, perdón, lo que dice, así como piensa el hombre, tal es él, ¿verdad? El hombre es literalmente lo que piensa, siendo su carácter la suma de todos sus pensamientos. Entonces, yo quería, además de esto, contarles una historia muy hermosa, una historia que de verdad me cautivó y yo sé que muchos quizás la han escuchado, pero en esta ocasión yo quiero compartirla y es una historia sobre el águila. Dice que el águila es el ave de mayor longevidad de su especie, que llega a vivir aproximadamente 70 años, pero para llegar a esa edad, cuando ella tiene aproximadamente 40 años, ella debe tomar una decisión seria, difícil, ¿verdad? A los 40 años de su vida. ¿Por qué? Porque sus uñas se vuelven blandas, es incapaz de cazar a sus presas para poder alimentarse. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando hacia su pecho y eso le dificulta comer. Entonces, las alas se vuelven pesadas y con sus plumas tan gruesas, volar se hace muy difícil. En ese momento de su vida, el águila solo tiene 2 alternativas. Solamente tiene 2 alternativas y una es dejarse morir o renovarse. Lo que estamos conversando, de renovarse. Entonces,
Ese proceso de renovación puede durar hasta 150 días. Ese proceso consiste en que ella sube en un nido, en un lugar muy alto de la montaña, y ella debe empezar a golpear su pico en la pared, perdón, hasta conseguir arrancarlo. Luego se queda esperando hasta que le crezca, ¿verdad? Y con él arrancará una a una las uñas. Una a una las uñas con él, hasta que con él, eh, perdón, ya me perdí, es que ando sin anteojos. Entonces, bueno, dice, se golpea su pico, ¿verdad? Sobre la pared hasta conseguir arrancarlo, luego se queda esperando que le vuelva a crecer y con él arrancará una a una las uñas de sus talones. Cuando cuando los nuevos talones comienzan a crecer, comenzará a arrancarse las plumas, las viejas plumas. Aproximadamente es un proceso que tarda 150 días, que son aproximadamente 5 meses, y el águila vuelve, después de ese proceso tan doloroso, vuelve renovada y será capaz de iniciar un nuevo vuelo. Y le quedarán 30 años más de su vida. Te digo una cosa, ya estamos a tan solo 5 meses de finalizar el año. Y yo creo que nosotros, Dios nos manda, es la orden del Señor, que tenemos que renovarnos, que tenemos que reinventarnos. Muchas veces te preguntas que ya no te manejas como te manejabas antes a nivel espiritual. Quizás digas, antes sentía que tenía más unción. Yo sentía que el Señor antes me hablaba más. Yo sentía que el Señor me hablaba más a través de sueños, a través de una adoración. Cada vez que yo leía su palabra. Pero ahora siento quizás que Dios no me habla, pero quiero decirte algo. Quiero decirte que tenemos que renovarnos como el águila. Tenemos que retirarnos por un tiempo y estar a solas con Dios, porque quizás la oración te funcionaba una hora. Antes orabas una hora y en esa hora acontecían muchas cosas, Dios te usaba de una forma muy linda, pero ahora sientes que esa hora ya no, ¿verdad? Ya no pasa nada y es que Dios te está demandando a orar más, a tener una profundidad más con Él, porque vamos en escalones, ¿verdad? Hay cosas que hacíamos antes que nos funcionaban, pero Dios como nos quiere llevar a otros niveles, Dios necesita que nosotros también vayamos y busquemos su presencia. En el caso del águila, ella se fue a una cumbre muy alta, se apartó, se quedó a solas. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos que apartarnos de personas que no son de bendición para nuestra vida. Incluso personas de la misma iglesia, hay personas que no conviene caminar con ellas, ¿verdad? Y tomar el ejemplo del águila, que somos águilas. Eh, dice también que el águila es capaz de saber cuando se aproxima una tormenta. Y ella lo que hace es que extiende sus alas para que el viento la agarre y la eleve por encima de la tormenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en Cristo. Tenemos que estar conectados con Él. Yo sé que muchas veces no tenemos fuerzas. Yo sé que muchas veces nos cansamos, nos debilitamos. La cotidianidad a veces es cansado. Eh, yo sé que también llevar la carga de un trabajo, llevar la carga de una casa, llevar la carga de los hijos, etcétera, etcétera. Yo sé que todo eso nos carga muchas veces, pero tenemos que aprender a volar encima de la tormenta con el águila
Y muchas veces el Señor nos habla y nos apercibe cuando viene una situación difícil a nuestra vida. Dios todo nos lo dice a nosotros, pero cuando tenemos una conexión con Él, ¿verdad? Porque Él no hace nada sin antes decírselo a sus siervos los profetas, dice la palabra. Y yo estoy segura de que Dios nos apercibe siempre y cuando tú tengas una comunión con Él. Cuando te sientas débil, agotado, desanimado, tienes que buscar a Dios. ¿Para qué? Para que Él te desprenda de todo aquello que ha llegado a ser una carga para ti. Ese cansancio espiritual que sientes, ese letargo espiritual que sientes, esa anemia espiritual que sientes. Levántate hoy, resplandece, que ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Voy a leerle también Isaías 40. Isaías capítulo 40 del verso 29. Del verso 29 al 31. Y dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Dice el 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero dice el 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En aquellos momentos en que te sientes que no tienes fuerzas para continuar, debes saber que el Espíritu de Dios está ahí para levantarte, para sostenerte. Tú no estás solo, tú no estás sola. Yo te digo en esta hora, si te has sentido débil, si no tienes ganas de ir a la iglesia, si no tienes ganas de leer la Biblia, incluso ni siquiera tienes ganas de escuchar una alabanza, una adoración, una predicación, ríndete a los pies de Jesús y dile, Señor, necesito de ti, porque el enemigo lo que quiere es tenernos afanados, lo que nos quiere es tener turbados, para que nosotros no nos conectemos con la fuente de vida eterna, porque a él le conviene que nosotros estemos debilitados, porque a él le conviene que nosotros estemos caídos, porque cuando nos sentimos en esa condición no hay quien more en una casa, no hay quien se levante y pelee la buena batalla de la fe, no hay quien amuralle, no hay quien vigile, no hay quien cuide la familia, el hogar, las pertenencias. Así que conéctate con el Espíritu Santo. Dile al Señor, Señor, perdóname porque he estado lejos de ti. Reconozco hoy, Señor, que te necesito. Reconozco que he luchado en mis fuerzas. Reconozco, Señor, que estoy cansada, que estoy debilitada. Dile la verdad a tu papá, él te conoce, él sabe todo. Él sabe cuando estás triste, él sabe cuando te enojas, él sabe todo lo que tú necesitas, él sabe todo lo que tú estás pasando. Pero tenemos que rendirnos a los pies de Jesús y decirle, Espíritu Santo, por favor, renueva mis pensamientos. Renueva, por favor, Señor, mi relación contigo. Señor, yo quiero orar. Enséñame a orar. Muchas veces no sabemos orar, pero pidámosle al Espíritu Santo y Él nos va a guiar como conviene. Decimos, Dios mío, ayúdame a pensar en lo que enfatiza Pablo, en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene buen nombre. En eso tenemos que pensar. Muchas veces tenemos ataques en nuestra mente porque la batalla de nosotros está en nuestra mente. Nuestro campo de batalla es nuestra mente. Ahí es donde el enemigo nos bombardea y nos dice cosas que muchas veces no las creemos, donde viene con temor, engaño, mentiras. Muchas veces nos suena el celular y decimos, ay, Dios mío, es el jefe. Ay, ¿será que me va a despedir? O sea, ni es eso, ya estamos pensando malas noticias. Dice el libro de Job que lo que temí me sobrevino, porque muchas veces andamos pensando en cosas malas. Ay, Dios mío, que si un accidente, que esto, que lo otro. Dios mío, que una enfermedad, que siento que el corazón se me va a salir. Ay, Señor, me va a dar un infarto. Porque a veces somos así de exagerados. Y en vez de pensar en todo lo que Pablo nos enfatiza, en estos principios,
Pensemos en eso. Parece lo que le dije ahora, el hombre es literalmente lo que piensa, siendo su carácter la suma de todos sus pensamientos. Meditemos en la palabra del Señor, meditemos en sus promesas, meditemos en su amor, meditemos que Dios quiere lo bueno para nosotros. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, no de mal, con tal de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene pensamientos de bien para tu familia, Dios tiene pensamientos de bien contigo, Dios tiene pensamientos de bien para tu matrimonio, para tu economía, para tu ministerio, para tu salud. Dios quiere lo mejor para ti, pero tenemos que conectarnos y tener una relación con nuestro Padre Celestial, porque yo te digo algo también, qué feo es que un hijo, en el caso mío, que yo soy mamá, que mi hija solo me guste por interés, mamá, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y yo me voy a sentir súper utilizada. Lo mismo pasa con Dios, lo mismo sucede con Él, que solo llegamos a pedir, a pedir, a pedir, Señor, quiero esto, Señor, dame aquello. ¿Y tú qué le estás dando? Le estás dando tu tiempo, que es lo más valioso. A veces ni siquiera podemos leer un versículo de la Biblia. Es tanto el letargo, la apatía espiritual que tenemos. O a veces ni siquiera agradecemos por todas las bendiciones que Dios nos ofrece día con día. Con solo el hecho de respirar, con solo el hecho de tener una familia, eso es una bendición. Hay mucha gente que no la tiene. Nosotros la tenemos y ni siquiera agradecemos a Dios. Así que yo te digo en este día, por favor, renuévate. Piensa en todo lo bueno que Dios tiene para ti. Lee su palabra y recuerda que ahí está el pensamiento plasmado de Dios, de todo lo que Él quiere para ti, de todo lo que Él quiere para mí. Pero tenemos que renovarnos, tenemos que reinventarnos. Y bueno, yo te digo, tal vez pusiste la alarma para despertarte, orar en la madrugada y te dormiste, no importa, sigue intentándolo. Ponla hasta que Dios te dé la fortaleza. Y también que nosotros tengamos la entereza y decir, no, yo me levanto porque me levanto con la ayuda del Señor. Como dije antes, a veces no tenemos la fuerza ni siquiera para orar. Y así nos quiere el enemigo, secos, áridos. Pero Dios, cuando nos conectamos con Él, como que nos reiniciamos, nos metemos en el cuarto de guerra debilitados y cuando salimos de ahí salimos con una fuerza, salimos renovados, sabiendo y creyendo que Él tiene el control de nuestra vida y de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así que no temamos a las malas noticias. No pensemos en un accidente, no pensemos en cosas que ni siquiera han de suceder y ya nosotros nos estamos pues adelantando al sufrimiento, a la zozobra. ¿Con qué necesidad? Mejor reinventémonos en el Señor. Él es la verdad. En su palabra encontramos la verdad. En su palabra encontramos delicias, delicias a tu diestra para siempre. Él nos llena con su Santo Espíritu. Él nos hace sentir amados, amados, nos hace sentir que somos valiosos, que somos invaluables para Él. No solo el hecho de saber que Él murió en una cruz por nosotros eh, es suficiente para saber cuánto nos ama Cristo, cuánto nos ama Dios, que no nos entregó cualquier cosa, nos entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo quiero decirte, en el nombre del Señor, levántate. Tú eres un hombre importante para Dios, tú eres una mujer importante para Dios. Dios quiere llenar ese vacío que hay quizás en tu corazón. Dios quiere darte esa felicidad. Dios quiere llenarte.
Dios quiere amarte, Dios quiere abrazarte cuando te sientes solo, cuando sientes que no tienes fuerzas. Dios quiere levantar tus brazos, pero tienes que conectarte con el Señor, tienes que decirle, Dios mío, te necesito. A veces me siento seco, a veces me siento seca, a veces siento que mi vida no tiene sentido, Señor. Pero esos pensamientos los manda nuestro adversario, el innombrable. Pero Dios quiere llenar, Dios quiere convertirte en una mujer de oración, Dios quiere convertirte en una mujer de ayuno, Dios quiere convertirte en una guerrera indetenible y a percibirnos cuando viene el problema, a percibirnos cuando viene la vicisitud y darnos las armas, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas espirituales que Dios tiene para ti es leer la palabra, es el ayuno, es la oración, con esos que se vencen. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tus hijos, Señor. Yo te pido que renueves las fuerzas, Dios mío, de cada uno de ellos, Señor. Yo sé que tu pueblo se ha sentido seco, Señor. Yo sé que tu pueblo se ha sentido caído, Señor, pero hoy en el nombre de Jesús, hoy se levantan tus hijos, Señor. Hoy tú traes esa fuerza, Señor. Hoy tú renuevas, Señor, esos pensamientos, esa mente, Señor. Hoy tú haces una metanoia en cada uno de ellos, Señor. Tú traes un crecimiento espiritual, Señor. Tú les ayudas a orar, tú les ayudas a doblar rodillas. Tú les ayudas a tener una comunión contigo, Señor. Espíritu Santo, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero. Tu pueblo te necesita, mi Dios. Levanta tu pueblo, levanta tus hijos, Dios amado y poderoso. Y yo creo que en el nombre de Jesús, Señor, hoy se levantan, Señor, como esos intercesores, como esos atalayas de sus hogares, Señor, y empiezan, Señor, a tener una relación contigo, donde tú los empoderas, donde tú los capacitas, Señor, para que ellos lleguen a ser el hombre y la mujer de Dios que tú necesitas en cada hogar, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo creo, Señor, que hoy tú empiezas a transformarlos de los pies a su cabeza, Señor. Ellos empiezan a tener una necesidad de ti, Señor, una necesidad de pasar contigo, una necesidad de leer tu palabra, una necesidad de conectarte contigo, Señor, porque tú, Señor, vas a poner el querer como el hacer por tu buena y santa voluntad, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.